Cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene su propio estándar de buscar. Lo que es, por ejemplo, buscar para mí es muy distinto de lo que es buscar para mi esposa. Te voy a dar un ejemplo. Miriam, ¿dónde está el corta uñas? Está en los cajones del baño. ¿En cuál de todos? En uno de los cajones. Ahí debe de estar. Yo voy, busco el corta uñas. Miriam, no está el corta uñas. ¿Dónde está el corta uñas? Búscalo bien, ahí debe de estar. Miriam, ya lo busqué, no lo encuentro. Por favor, ven tú y dame el corta uñas. Necesito el corta uñas. Y entonces pasa que cuando mi esposa viene a resolver mi problema de uñas largas, ella encuentra el cochino corta uñas. El corta uñas que yo me pasé buscando tal vez 5 minutos, ella lo encuentra en 2. Y la razón es porque tenemos definiciones distintas de lo que significa buscar. Para mí buscar era simplemente abrir los cajones que están en el baño y en uno de ellos echar un vistazo y ver el corta uñas que se supone que estaba ahí. Pero para mi esposa es muy diferente. El buscar para ella era esto, era remover algunos objetos que podían obstaculizar la vista del corta uñas. Aún era quitar objetos que no debían de ir en esos cajones, que seguramente y probablemente estaban obstruyendo que pudiéramos identificar el corta uñas. Así que podemos ver en un ejemplo así, tan simple como el de buscar un corta uñas, lo difícil que puede ser definir la correcta forma de buscar. Buscar, según mis estándares, suele ser muy diferente al estándar de mi esposa. Evidentemente, también podemos caer en esta conclusión, en que el hecho de que yo no encuentre las cosas, la mayoría de las veces, significa esto, que necesito corregir mi habilidad de buscar, necesito cambiar por completo mi definición de lo que significa buscar algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me imagino que te ha pasado, has estado en un contexto similar, tal vez con el corta uñas. Iglesia, un problema similar tiene el pueblo de Israel en tiempos del profeta Amós. Ellos buscaban a Dios de la misma forma que muchas de las veces yo busco un corta uñas. De forma que su buscar era defectuoso. Un buscar que no cumplía el estándar del Dios vivo, del Dios que es deidad y que Él es el que por ser deidad tiene el derecho de delimitar y estipular los términos y condiciones de lo que es buscar según su perspectiva. Buscaban a Dios de la misma forma que un delincuente busca a un policía, porque sus obras eran malas y no representaban el estándar de justicia de Dios. Israel buscaba, iglesia, a Dios, pero no en los términos de Dios. Buscaban según su propio parecer, como vimos la semana pasada, y no según el estándar de Dios que Él instituyó para que le buscaran. Iglesia, lamentable juicio viene cuando no busco a Dios en los términos de Dios, como dice el título de mi sermón. Lamentable juicio viene cuando yo no busco a Dios en los términos de Dios. Iglesia, nuestro pasaje esta mañana tiene que ver precisamente con esta idea de buscar a Dios y de las consecuencias que vienen como resultado de no buscarlo correctamente. De la forma en la que está dividido el texto esta mañana, vamos a notar que es muy rara para nosotros, pero déjame te cuento que para la iglesia original, la audiencia original, no era nada raro la forma en la que estaba estructurado nuestro pasaje de Amós 5, versículos 1 al 17.
Según la forma en la que el hebreo se comunicaba, esta información tenía orden y sentido. Iglesia, en la siguiente diapositiva vas a ver cómo es que está estructurado el texto de hoy. El texto está estructurado en una estructura quiástica, conocida como un quiasmo. Y para ayudarte un poco a entender este concepto raro, que de por sí ya suena raro y ya hasta da miedo pensar qué significa eso, piensa en algo así, piensa como en un sándwich. El sándwich tiene varios elementos que lo componen, ¿cierto? Tenemos el pan de los dos lados y luego tenemos pegado al pan tal vez la mayonesa o la crema, si te gusta con mayonesa y crema. Después tenemos otras capas, ¿cierto? Tal vez la lechuga, tal vez luego sigue el queso. Ya te dio hambre, ¿verdad? El queso y después le pones la cebolla y le pones los vegetales que te gusta meterle al sándwich. Y si eres carnívoro como yo, adivina qué le pones justamente en medio de esas capas que encierran tu sándwich. Le pones el jamón, ¿cierto? Le pones la carne, el jamón, lo más rico. Cuando eres carnívoro, eso es lo más rico. Es lo que quieres ver en un sándwich. Un sándwich lleno de carne. ¿Qué vegetales ni qué nada? La carne ahí en medio, ¿no? Y normalmente eso es lo que pasa. Ponemos en el centro el jamón. En nuestro texto, iglesia, de esta mañana tenemos más o menos esa idea, donde al inicio y al final de nuestro texto tenemos lo que ves en la pantalla como incisos A, un anuncio de lamento en nuestro texto. Esos son versículos que hablan de lamento y son como nuestro pan del sándwich. Pero luego nos vamos bajando a las siguientes capas y en los incisos B vemos que tenemos un texto tipo de amonestación. Y luego también vemos una siguiente capa que es como una acusación en el inciso C que Dios tiene en el texto. Y luego en el inciso D vemos himno. Vemos una estructura literaria de himno, un género de himno en nuestro texto. Y por último tenemos el jamón. Tenemos exactamente en medio de dos himnos que hay en el texto, tenemos la parte más importante que es nuestro inciso E, que es que el versículo 8, la parte última del versículo 8. Así que más o menos, ese es como está estructurado rápidamente nuestro texto esta mañana, y es en esa forma en la que Dios quiere comunicar un mensaje a su audiencia original, que es una audiencia hebrea. Y Dios quiere resaltar algo en particular que ellos tienen que escuchar de lo que tienen que oír al inicio del texto, como se les dice. Así que dicho esto, iglesia, la forma en la que iremos desempacando el texto va a ser precisamente con la idea de entender una estructura quiástica que nos quiere revelar la parte central e importante, la parte más relevante que Israel falló en buscar en los términos de Dios, rompiendo así el pacto con su Dios, que trajo como resultado un lamento profundo porque tendría que traer juicio sobre ellos. Versículos 1 y 3 nos van a dar el tono del juicio que Dios traerá en contra de Israel. Es un tono en forma de anuncio, pero como con lamento. Un anuncio de lamento, como dice el punto A del quiasmo. Así que oíd esta palabra, les dice, vamos a leer juntos Amós 5, versículos 1 al 3. Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100. Y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Escucha, si yo te digo, por ejemplo, que lamento la pérdida de mi ser querido, probablemente entenderás a qué me refiero. Pero si te digo, lamento la pérdida de aquel a quien amaba tanto,
quien era mi compañía en medio de la angustia, quien siempre estaba ahí para consolarme, pues no estará aquí más para consolarme en mis problemas. Lamento que ya no veré más su rostro ni ninguna de sus sonrisas. Su cuerpo ya no estará más conmigo y quedarán solo sus cenizas. Si lo hago así, de esa manera, entonces, ¿estás de acuerdo que no habrá ninguna duda de la profundidad de mi lamento por la pérdida de un ser querido? Iglesia, Dios quiere que Israel sepa esto. Él sepa que, sin lugar a dudas, el juicio que Él traerá sobre la nación por no haberle buscado en sus términos viene con un lamento profundo que duele en el corazón de Dios. De forma que desde el principio les deja saber con estas palabras que es un lamento, que Él se está lamentando. Y después, ¿qué hace? Ilustra ese sentir de lamento en versículos 2 y 3, donde les deja ver el profundo dolor y lamento que Dios tiene por lo que tendrán que pasar. ¿Debido a qué? Debido a que no le buscaron según sus términos. Donde Dios les deja ver con un lenguaje de desolación, incapacidad y derrota que serán oprimidos por alguna nación extranjera que los va a dejar en la ruina. Acto seguido pasa a la amonestación, que es el inciso B de nuestro quiasmo. O sea, la amonestación abarca versículos 4 al 6. Acompáñame a leerlos. Versículo 4 dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis por Beersheba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva, y Betel caerá en desgracia. Buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrompa como fuego casa de José y consuma a Betel sin que haya quien la apague. Iglesia, en esta sección acabamos de leer que Dios está amonestando a Israel. Pero no nada más los está amonestando, les está dando un tinte de oportunidad en medio de esa amonestación, donde les está diciendo que lo busquen para que vivan, como dándoles una última oportunidad de arrepentirse. Como quien grita, como aquel general que le grita a su batallón, preparen, apunten, y antes de gritar fuego, le da a su víctima la opción de hacer las cosas de forma diferente para evitar morir y ser ejecutado. Les está pidiendo que no le busquen en los centros de adoración que Él nunca instituyó para ser adorado. Mismos que serán consumidos, dice el texto, y sus habitantes serán llevados cautivos, sobre los cuales Dios derramará su fuego y no habrá, dice el texto, no habrá quien lo apague. Iglesia, Dios les está pidiendo, buscadme ahora, pero no en tus términos, sino en los términos que yo establecí cuando te escogí como mi pueblo. La premisa, iglesia, es esa. Dios les está pidiendo buscarles según lo esperado, según el estándar de Dios y no según el parecer de los israelitas. Ya que, iglesia, las consecuencias de no buscarle como Él es digno de ser buscado es la muerte. La muerte, iglesia. Acto seguido, vemos que viene una acusación directa en su contra. Y la encontramos en versículo 7. Es el inciso C de nuestro quiasmo, una acusación. Vamos a leer versículo 7. Dice esto: consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Entonces, el fuego del que está hablando en el versículo 6 va a hacer esto. Va a consumir a los que convierten el juicio de Dios en ajenjo y echan por tierra la justicia. Iglesia, el sabor de la justicia es un buen sabor, ¿cierto?
es algo bueno. Cuando vemos que un acto de injusticia fue cometido en contra de alguien o de nosotros mismos, y después vemos el peso de la justicia caer sobre aquella persona que cometió injusticia en nuestra contra, eso nos deja un buen sabor, ¿cierto? Es un buen sabor. Iglesia, pero en el caso de Israel no era así. Se jactaban, iglesia, de adorar a un Dios justo y recto, pero en sus vidas reflejaban un Dios opuesto a esas cosas de las que se jactaban. Lejos de ser una sociedad donde la justicia dejaba un buen sabor de boca, dejaban un sabor de ajenjo, el cual es una hierba que deja un sabor amargoso. La justicia era pisoteada como quien echa a la tierra un objeto para ser pisoteado, como quien pisotea el derecho de justicia de un ciudadano de cualquier nación. Dios, iglesia, los salvó y los escogió e hizo pacto con ellos. ¿Para qué? Para mostrarles sus caminos de justicia y para que ellos a su vez le mostraran esos mismos caminos a la población, a las siguientes generaciones. Y no nada más ahí, no se limitaba a eso, ellos tenían que ser de influencia. Ellos tenían que imitar a Dios y tenían que ser de influencia para otras naciones paganas, para ser de bendición y de influencia sobre esas naciones paganas. Pero su justicia, muchas de las veces, vino a ser peor que en los casos de la injusticia que existía en esas naciones. Iglesia, acto seguido, Dios, acto seguido, Dios, por boca de su profeta Amós, les revela un himno. Un himno que seguramente la ironía era esta, que ellos cantaban en sus reuniones de adoración. Un himno que les hacía sentirse superiores a las naciones paganas. ¿Por qué? Porque el himno exalta los atributos del Dios que los rescató y los sacó de Egipto. Exalta su soberanía, su poder creacionista, su poder sustentador. El himno lo vemos en versículo 8. Vamos a leerlo. Dice, el que hizo las Pleiades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El himno también lo vemos en la otra parte del lado del sándwich, en la parte del otro lado del sándwich, versículo 9, el que dice esto: Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Bien, tú y yo podremos hacer una canción, un himno con esas palabras, dejando ver así su poder para derrocar cualquier imperio de la tierra, cualquier poder humano que presuma tener fortaleza. Es precisamente, iglesia, en medio de estos dos himnos que acabamos de leer, de versículo 8 y versículo 9, mismos que los israelitas, ya lo dije, usaban en sus cultos de adoración, donde encontramos la parte central de nuestra sección del texto esta mañana. Donde encontramos, iglesia, el jamón del sándwich. Esta declaración del punto E de mi sermón, que es la parte central del quiasmo, la parte importante, la cual el profeta Amós quiere enfatizar para su audiencia original. Y nosotros de este lado de la cruz también tenemos que poner mucha atención a esa parte. Versículo 8, la última frase que no leí, dice esto: Jehová es su nombre. El Señor es su nombre. Jehová el Señor. Jehová es el nombre, iglesia, con el que Dios se dio a conocer cuando hizo pacto con Israel. Cuando los escogió para ser su Dios y para que ellos fueran su pueblo. Jehová es el nombre que viene implícito con un pacto que Dios hizo con un pueblo. Un pacto, iglesia, el cual ellos habían roto ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no caminaban con Dios.
por buscar a Dios, pero no en los términos de Dios, por buscar la religión, pero sin Dios, por cantar de un Dios justo, de un Dios misericordioso, un Dios amoroso, pero sin ellos practicar esas cosas. Israel, iglesia, estaba cantando alabanzas a un Dios con el que hicieron pacto. Mientras al mismo tiempo cometían adulterio en su corazón, adorando en formas que Dios no les pidió y obrando en formas que no representaban al Dios que los escogió para vivir una relación íntima de pacto con Él. El discurso, iglesia, de esta sección del texto de Amós está entretejido de tal forma para poner en medio de nuestro texto los poderosos recordatorios del poder de Dios, cuyo nombre del pacto es Jehová, a quien Israel debe buscar en arrepentimiento o encontrarse con Él en la batalla. Iglesia, versículos 10 al 13 son nuevamente la otra parte del otro lado del jamón del sándwich, donde nos volvemos a encontrar con una acusación. Vamos a leerlos, versículos 10 al 13, pon tus ojos en tu Biblia. Dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís el tributo de grano, la casa de piedra labrada que habéis edificado, no las habitaráis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo y aceptáis soborno. Y rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Recuerdo hace un par de semanas viendo un documental de Netflix con mi esposa, donde una señora ya grande de Ciudad Juárez cuenta una historia donde dos de sus hijos son sacados de su casa a la fuerza por la policía de esa región. Ella entonces lo que hizo fue buscar a sus hijos en la comandancia donde se supone que debían de estar sus hijos arrestados. La mañana siguiente fue al Ministerio Público, porque eso fue en la madrugada, para reportarlos como desaparecidos y levantar una denuncia. Pero sorpresa, no había Ministerio Público. Le dicen que regrese más tarde. Entonces ella regresa a la hora que le indicaron y sorpresa, todavía no había Ministerio Público. Tuvo que regresar al siguiente día y lo mismo, la misma cantaleta. Entonces ella cuenta que en su experiencia pudo darse cuenta de que no había ninguna autoridad que le pudiera ayudar, ni siquiera para dar la cara y levantar un acta de desaparición, mucho menos, claro, para comenzar una investigación y encontrar a sus hijos. Iglesia, algo similar vemos en el texto que acabamos de leer. Los que se supone, iglesia, que eran encargados dentro del pueblo de ayudar a la población de Israel para traer justicia a sus vidas, eran los mismos que ignoraban esas demandas de justicia en la puerta. Donde ni siquiera dejaban que se presentara un caso donde estaban ellos al servicio de solamente algunos cuantos, no de todo el pueblo de Israel. No estaban al servicio de los pobres, solo de los ricos. No estaban al servicio de los que no eran de influencia, solamente de los que eran de influencia, como pasa y sigue pasando, ¿cierto? En nuestros días, tristemente. Al hacer caso omiso, iglesia, a las demandas de justicia, los poderosos de Israel estaban odiando
al oprimido. Estaban aborreciendo al que hablaba con integridad la verdad para traer justicia a su favor. Estaban pasando por alto los abusos de la élite que imponía impuestos excesivos a los pobres para ellos llenarse los bolsillos con esas ganancias. Oprimían al justo, aceptaban soborno y rechazaban a los pobres en la puerta, dice el texto. Sus pecados eran graves y como consecuencia, los lujos, las casas, las viñas que se plantaron, el dinero de lo robado iba a ser destruido. Iba a ser destruido por la mano de Dios. Iglesia, en esta segunda sección de acusación vemos cómo es que Amós da más detalles de cómo es que convertían el juicio en ajenjo y echaban por tierra la justicia. Iglesia, no hay peor dolor y amargura que el ver que los que se supone están ahí para defenderte son los mismos que cometen injusticia en tu contra. Dios aborrece, iglesia, esa conducta. Y como consecuencia traerá juicio sobre Israel. Lo traerá sobre todo aquel que camina en los pasos de Israel. Aún sobre aquellos como las autoridades de las que te acabo de contar del documental de Netflix. Y cuando venga ese juicio, escúchame bien, más vale a todos los que fueron cómplices de la injusticia tomar la postura de exhortación que les está dando, que nos está dando el texto, versículo 13, donde dice, por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Iglesia, el que es prudente, el que ha cometido actos de injusticia, sin arrepentirse, sin mostrar ningún fruto digno de arrepentimiento, él es prudente cuando llegue ese día. El que cuando viene el juicio sobre él, se calla la boca y lo interpreta correctamente, entendiendo esto, que este es el pago justo que viene sobre él o sobre ella. Pago como retribución divina por los actos de injusticia cometidos en contra de otros. El prudente se calla. La prudencia de reconocer que eso es lo que merecían los israelitas. Es a lo que Dios les está invitando por boca del profeta Amós, a callarse la boca. Iglesia, en versículos 14 y 15, una vez más los israelitas son amonestados. Les dice esto, vamos a leerlo juntos. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así sea con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Iglesia, una vez más, antes del cierre del quiasmo y la última afirmación del juicio que caerá sobre ellos, Dios está amonestando a Israel para que busquen a Dios en los términos de Dios. A que busquen lo bueno y no lo malo para que vivan en verdad. Y no como ellos presumen hacerlo, para que en verdad caminen con Dios y entonces reciban sus promesas, su bendición. Dios en versículo 15, iglesia, les está invitando a aborrecer, pero no a los que hablan con integridad, como lo han estado haciendo, sino lo malo. Y en su lugar, amar el bien. A hacer lo recto, estableciendo justicia en la puerta, y no a odiar a los que vienen en busca de ayuda para que se haga justicia. Para que entonces, dice el texto, tal vez Dios refrene su ira, refrene su influencia, su poder, refrene los males y los ejércitos que pueda traer en su contra.
y en vez de ira, derrame misericordia. Derrame misericordia al pueblo de Israel. Y esta mañana que me escuchas, esta amonestación es también para ti. Para ti que estás buscando a Dios de la misma forma que yo busco un corta uñas. De la misma forma que Israel buscaba a Dios, según sus términos y no los términos de Dios. El que busques a Dios, déjame te digo, que no me sorprende. De hecho, Dios te diseñó para eso cuando te creó, con esa motivación en tu corazón para que le busques. Tu problema, lo más seguro, no es que le buscas, sino más bien que le buscas, pero según tus términos. Y no según los términos que Dios estableció para que le busquemos. La palabra Iglesia de Dios deja muy en claro en Romanos 3:10 que no existe ser humano que busque a Dios en los términos de Dios, sino por el contrario, que nuestro buscarle se parece más a la forma en la que un delincuente va y busca a un juez para que lo juzgue. La razón, Iglesia, es porque nuestros corazones están llenos de maldad, de odio, de injusticia, de hipocresía, de pecado. De forma que cuando buscamos a Dios, buscamos a un Dios que se parezca a nosotros y que apruebe de las cosas malas que hacemos. Lo que trae como resultado que el Dios justo de la Biblia quiera destruirnos. Quiera destruirnos. Quiera quitarnos la vida. Quiera más bien que nos odie. Eso es lo que provoca nuestro corazón pecaminoso. Que Dios odie y aborrezca lo que sale y lo que brota de nuestro corazón, lejos de amarnos. Dios, Iglesia, en su misericordia, escúchame bien esta mañana, estas son las buenas noticias. Dios, en su misericordia, envió a uno que nunca pecó. El humano más justo que haya pisado la faz de la tierra. Su Hijo Jesús, el Dios hombre, que no solo nunca cometió un acto de injusticia en contra de nadie, nunca odió injustamente o vivió en hipocresía, sino que vivió la vida justa y perfecta que representa al Dios que lo creó todo. Representa su carácter. Jesús, Iglesia, vino a hacerlo todo y a cumplir con todo lo que el Israel de Amós no pudo cumplir. A cumplir con lo que tú y yo no podemos cumplir. Vino también a recibir el juicio por el pecado, a morir por nuestros actos de injusticia, a pagar la deuda por nuestro pecado, a morir injustamente en un instrumento de tortura, padeciendo y siendo vituperado en una cruz, de la cual lo bajaron para meterlo en una tumba y al tercer día resucitar, venciendo así la muerte y su poder sobre los hombres, venciendo así el poder del pecado por el cual fue tratado como injusto cuando tomó nuestro lugar en esa cruz. Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Y la Biblia deja bien en claro, escúchame bien, que tú y yo somos culpables. Es más, aún si nunca hubieses cometido un pecado como odiar o robar o mirar a alguien con lujuria, aún así serías digno de condenación por no buscar a Dios en los términos de Dios. Porque no nada más se trata de no hacer lo malo, se trata de hacer lo bueno como Dios quiere que lo hagamos. Se trata de buscarlo como Él quiere ser buscado, como Él quiere ser encontrado. Por otro lado, es obvio que pecamos, ¿cierto? Y esto es una clara evidencia de que no le estamos buscando en sus términos. Y como consecuencia, nuestra más grande necesidad es la misma. La oferta que necesitamos es la misma oferta que Dios le está dando a Israel en el texto esta mañana. Buscar su misericordia. Que Él sea misericordioso con nosotros. Los términos, Iglesia, para recibir la misericordia de Dios no han cambiado a lo largo de los siglos. Siguen siendo los mismos, arrepentimiento y fe.
Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en su palabra. Fe en la palabra de Dios que nos dice en este tiempo que solo por la obra redentora de Cristo en la cruz puedo ser salvo. Solo por fe. Fe de creer que Él murió mi muerte y su justicia ahora me pertenece porque he puesto mi esperanza en ese ser, en esa persona, en ese Redentor. Solo por fe en creer que el Hijo de Dios llevó la ira del Padre en mi lugar. Un Dios justo como el que se presenta en la Biblia no detiene su ira, escúchame bien. No detiene su ira. Él ama tanto la justicia que representa su carácter y odia tanto el pecado que contradice su carácter que tiene que derramar ira santa en contra de la justicia y del pecado. Esta es la respuesta prudente de un Dios que es santo, eterno y justo. La ira la derramó sobre el Hijo en esa cruz para no derramarla sobre ti o sobre mí, si en verdad hemos creído. Pero escúchame bien, si aún no has creído, si aún no te has arrepentido, si aún no has comenzado a imitar el carácter justo de este Dios santo del que te hablo, si aún no buscas a Dios en los términos de su Hijo Jesús, entonces estás en la misma necesidad de Israel, de misericordia. La misericordia de Dios es tu más grande necesidad esta mañana. La ira de Dios sigue puesta sobre tu cabeza y Dios la va a derramar el día del juicio sobre tu persona. Pero si por la gracia de Dios entiendes esta mañana que puedes recibir la misericordia de Dios con solo confiar en Jesús como tu suficiente Salvador y tu Señor, y te arrepientes de tus pecados para comenzar a vivir según los términos del Dios que ofrece esta salvación y no según tus términos, entonces Dios te dará vida para que no mueras. Búscale para que vivas. El Hijo de Dios cuando estuvo en esta tierra dijo estas palabras: yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Tú necesitas la vida que el Hijo da a los que confían en su salvación, para que el lamento no sea tu canción, para que el juicio del lamento no venga sobre tu alma, para que tu alma no sea arrojada al lago de fuego que Dios promete a todo aquel que no se humilló ante el sacrificio de su Hijo Jesús en esa cruz y que por ende experimentará la muerte eterna. Así que no lo pienses más si aún no le conoces. Ven y recibe la misericordia de Dios, la salvación que es por gracia y que Dios da sin refreno a todo aquel que en verdad se humilla y vive en humillación por el resto de sus días. Pero si ya le conoces o piensas que le conoces, el texto también esta mañana tiene una exhortación para ti. No pienses que eres inmune a las amonestaciones y las acusaciones del texto esta mañana. En el corto tiempo, escúchame bien, en el corto tiempo que llevo sirviendo como pastor, he podido observar y sentado desde primera fila cómo muchos hacen profesiones de fe. Dicen confiar en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Dicen entender la gravedad de su pecado y haberse arrepentido de él. Aún se bautizan y a veces hasta sirven en algún ministerio. Y a veces hasta dan dinero a la iglesia. Pero no hay nada más. Sus vidas no reflejan la esencia de la verdadera transformación. De alguien que sigue buscando de Dios. No reflejan una sed genuina por querer conocer más de Dios, de su amor por nosotros, de su santidad, de su gloria, de la necesidad de seguir viviendo una vida en busca de arrepentimiento y en constante necesidad de la gracia del Dios que dicen que lo salvó. Buscar a Dios
en los términos de Jesús no es simplemente decir que creo en un mensaje que me conviene creer para que Dios no me juzgue y esté enojado conmigo y me arroje al infierno un día. La evidencia, escúchame bien, la evidencia de que en verdad he creído es que ahora busco caminar con Dios en los términos y estándares de Dios, donde ahora tengo comunicación con Él en la oración, tanto privada como comunal, con otros creyentes, donde ahora no me da miedo orar, no me importa ser juzgado cuando la gente me ve orar. Donde ahora crezco en mi entendimiento de la palabra de Dios. Y no solo estudio de manera personal, aprobando lo que yo creo y quiero creer de la palabra, como escogiendo lo que me gusta y desechando lo que no me gusta, sino que la escudriño. La escudriño junto con otros creyentes, que no nada más es mi esposo y mi esposa, porque ella puede ser mi cómplice de todas las cosas malas que quiero creer de la palabra, sino que la escudriño con otros creyentes en mi comunidad de fe, en donde soy desafiado por otros para renunciar a mi falto entendimiento del texto y animado a creer en algo que antes no entendía y que tal vez aunque aún todavía no lo entiendo, es verdad, donde ahora comparto también el evangelio con la mira de hacer un llamado de arrepentimiento y fe en Jesús a otras personas que aún no le conocen. Y no solo comparto hechos de Jesús para que los demás vean cuánto es que sé de Dios. Así hay muchos cristianos. Nunca hacen un llamado de arrepentimiento y fe. Nunca ponen entre la espada y la pared a las personas para que tomen una decisión, para que entiendan que su vida está en peligro. Nada más hablan de Dios y ya por eso piensan que Dios va a salvar a las personas. El Evangelio es un llamado de arrepentimiento y fe, es un mensaje de amor, sí, de redención, de salvación, pero también hay que compartir y hay que llevar a las personas a ese lugar incómodo de entender que es urgente que vengan a la gracia. Y muchos cristianos no lo hacen. Se alimentan de Dios, se llenan de cosas de Dios, pero nunca retan a nadie a venir a Dios, a clamar misericordia. Iglesia, las iglesias están llenas de supuestos cristianos que buscan de Dios, que vienen al culto los domingos y cantan las canciones que cantamos y se aprenden los versículos que nos aprendemos y escuchan el sermón, hasta aún lo escuchan de manera virtual, pero siguen buscando a Dios en sus propios términos y no en los términos de Dios. Siguen buscando sus cosas en esta vida, pero no han negado sus propias vidas. Muchos de estos, por cierto, asisten a nuestra iglesia. No estoy hablando de otras iglesias, con todo y que yo sé que este mal ha llegado a todas las iglesias. Estoy hablando de vertical. Dios quiere que te arrepientas si ese eres tú que me escuchas esta mañana. Dios quiere que dejes de vivir como si tuvieras vida y que mueras a ti para que en verdad encuentres la vida eterna que Dios ofrece en los términos de su Hijo Jesucristo. Iglesia, Dios ya está cansado. Dios ya está cansado con nuestra generación. Pues al igual que el Israel de Amós, hemos aprendido muy bien cómo vernos espirituales. Pero que cuando Dios busca en nosotros verdaderas marcas de espiritualidad, marcas de que en verdad hemos creído, lo único que ve son frutos amargos. Frutos amargos, productos de una raíz podrida que no está cimentada en aguas vivas que da el Dios vivo. El Dios que envió a su Hijo para hacer pacto con nosotros por medio del derramamiento de la sangre que nos compró. Iglesia, los últimos 2 versículos de nuestro texto esta mañana cierran con el anuncio con el que inició nuestro texto. El anuncio de lamento por el juicio que es inminente. Y que caerá sobre todo aquel que no se vuelva a Dios, que no busque a Dios en los términos de Dios, que no se arrepintió de sus injusticias y de la hipocresía religiosa
que mora en los corazones de muchos. Es un anuncio de lamento. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. En todas las plazas hay llanto, en todas las calles dicen, ay, ay, llaman al duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Iglesia, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, trajo muchas plagas en contra de ellos, pero el juicio más severo, el que dobló los corazones del faraón y de todo el pueblo, fue cuando el ángel del Señor pasó en medio de ellos para matar a los primogénitos de Egipto. Ahora vemos que Dios está haciendo alusión a esta misma idea en su lamento, sobre un juicio similar donde pasará en medio de Israel. Un juicio que, al igual que pasó con los egipcios, traerá llanto, donde se oirán gritos, ¡ay, ay! Un juicio donde aún los que abusaban del poder y del desvalido harán un llamado a los oprimidos de la nación para lamentarse junto con ellos. Un juicio donde habrá llanto y no gozo o prosperidad. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. De los que le buscan, pero en sus términos. Y los que le buscan son aquellos que entienden y están dominados por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu que habla Juan 4:24, que dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorar el Espíritu y en verdad. El Espíritu que Dios da a su pueblo cuando los salva es en ese mismo poder, con esa misma esencia que ahora podemos adorarle y buscarle correctamente. Así que, iglesia, esta mañana Dios nos está llamando a buscarle en sus términos, a buscarle en el poder de su Santo Espíritu que Él derrama en los corazones de los que le buscan en espíritu y verdad. Los que han de buscarle, agradándole por fe, que entienden que sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, mi esposa y yo tal vez nunca lleguemos a un acuerdo del estándar de lo que significa buscar un corta uñas. Pero si llegamos a un acuerdo o no, ¿qué más importa? Eso no es relevante. Pero lo que se refiere a buscar a Dios, si hay un estándar que es importante y que es único, el cual Dios propuso y no acepta alternativas o propuestas de algún otro estándar. No está abierto a sugerencias o a buenas intenciones. Dios es santo, su estándar es santo, lo estableció en la persona de su Hijo y nos demanda buscarle en los términos de Jesús. Él quiere que vengas en busca de su persona, humillándote a sus términos y que recibas con gozo la salvación que Él ofrece a todo aquel que escucha con advertencia el juicio y que responde en arrepentimiento y fe a la oferta de misericordia. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de oír esta mañana su voz y nos ayude a no ser oídos sordos que buscan establecer sus propias reglas de búsqueda de Dios y que en vez de eso nos humillemos a sus reglas, a su persona y a su señorío. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque entendemos esto, Señor, que los tiempos malos tú los traes. Y son tiempos en donde todo mundo va a recordar sus malas obras, sus actos de injusticia. Son tiempos, Señor, en los que el prudente se debe quedar callado. ¿Por qué? Porque tu juicio es justo, es santo y es perfecto. Porque tu juicio es digno de ser traído porque nunca te tratamos con dignidad. Señor, ayuda a la audiencia de nuestros días a no ser como la audiencia de Amós, sorda, que no entendió la advertencia, que no entendió el reclamo, que no entendió el anuncio y la exhortación, sino por el contrario, hicieron sordos sus oídos y dejaron ir la oferta de misericordia que tú le das a todo aquel que se humilla y te busca en tus términos. Señor, yo ruego por aquellos que escucharon este mensaje,
que han caminado sus vidas, donde tal vez hicieron una profesión de fe, donde tal vez hicieron la oración que les pidieron hacer, o tal vez por un tiempo caminaron contigo, parecía que estaban caminando contigo, pero ahora sus corazones están apartados de ti. No te buscan, no hay un anhelo, no hay una sed. Más bien, hay otros que hay religiosidad en ellos, que se ven muy bien, que le han dado palomita a todas las cosas que debe ser un cristiano, pero que sus corazones no están ahí. Y que es evidente para los hombres también, que no nos engañan, que piensan que nos engañan, pero es evidente, porque al que tú le has dado vida espiritual, ahora discierne las cosas que son del espíritu, ahora prueba los espíritus. Y hay muchos que no tienen al espíritu de tu Hijo morando en ellos, pero que están metidos en nuestras iglesias. A esos, Señor, repréndelos y sálvalos en verdad. Y a los que aún no te conocen, Señor, ten misericordia, que vean la cruz como su más grande necesidad, que vean que hay una forma de buscarte que tú has propuesto y que es muy amorosa, y que no demanda más que arrepentimiento y fe, humillación total, negarte a ti mismo, tomar una cruz y seguir a Jesús. Señor, yo te ruego para que tú uses tu palabra con poder esta mañana y que muchos que me escuchan en sus pantallas, en su celular, donde sea, que están escuchando este mensaje, se arrepientan en verdad y que su fe sea genuina, porque es la única forma en la que podemos tener un lugar recto delante de ti. Porque fuera de la fe somos injustos y dignos de ira justa y santa que viene del Dios vivo que lo creó todo. Ayúdanos, Señor, a vivir en tus términos, a buscarte en tus términos, a adorarte en tus términos, a caminar en tus términos, a humillarnos en tus términos, a arrepentirnos en tus términos, a amar en tus términos, a hacer iglesia en tus términos. Te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.